tamaño que tiene. En fin, es un problema de escalas. Entonces estamos en la corteza, de ahí pasan varias cosas que vamos a ver. Las placas tectónicas es la parte superficial de la Tierra, del orden de 24 placas, pues que se mueven por isostasia, por deriva continental, por el movimiento del manto. El manto se mueve por el campo magnético es activo por el Sol, el campo magnético solar activa el campo magnético terrestre. El campo magnético produce movimientos de convección, como ustedes bien saben, en el manto, y eso mueve a las placas que están montadas sobre el manto y hace que haya contacto y movimiento relativo entre estas placas. Pues aquí se ilustran con flechitas, pues los momentos relativos. Cuando las flechas son divergentes, como estas, habla de una expansión del suelo oceánico. Cuando las flechas son convergentes, habla del fenómeno de subducción, la capa oceánica subduce bajo el continente, y cuando son paralelas, como estas, habla de movimientos relativos transversales. Bueno, pues esa es más o menos la tectónica. Y hay en México, pues estos tipos de temblores. No en México, en la que está este de extensión, que también hay en territorio mexicano marítimo, en ultramar, que le llaman. Aquí hay dos tipos. La subducción, que es el movimiento del ¿ven el mouse? Entonces, con eso señalo. Entonces, esta es la placa oceánica y subduce, ese es el verbo que se utiliza para mencionar que el fondo del océano, debido a esta convergencia de placas, por los movimientos que ya mencionamos en la diapositiva anterior, por estos movimientos relativos, pues a esta les toca converger. ¿Por qué razón tendría que converger? Pues porque aquí que hay convergencia, atrás hay expansión del suelo oceánico. O sea, aquí el suelo oceánico se expande y aquí pues converge. Y el manto absorbe ¡Eh! Deja ahí la perrita que está con los contactos eléctricos, perdón. Perdón. Entonces, debido a ese movimiento relativo, es que tenemos que la subducción es esto. Entonces, a ver, permítanme. Se penetra en el manto bajo el continente. Ese movimiento relativo produce temblores de subducción. Pero no termina ahí. Resulta que esto que es el fondo marino, el suelo oceánico, ya estando en el manto, ya estando bajo el continente, tiene una ruptura. Entonces hay rupturas en el interior de la placa oceánica y estos se les llaman temblores intraplaca, inslab, profundos, de profundidad intermedia o normales. Todos esos nombres reciben este tipo de temblores. Este tipo de temblores, los representativos más famosos, pues son los dos temblores del 2017. Son temblores profundos, normales. Uno ocurrió en Chiapas, el otro ocurrió en el Morelos, Puebla, y estos ocurren bajo el continente. Entonces, aunque haya sido en el Golfo, el mecanismo es el mismo. Si se rompe aquí de esta forma, si aquí produce una falla de este tipo, aquí pues ya no fue bajo el continente, pero ocurre en la placa oceánica. Es normal porque cuando hay un plano de deslizamiento, por ejemplo, pensemos en la subducción, esta es la corteza, este es el suelo oceánico, aquí hay un plano de deslizamiento, entonces uno lo ubica. El plano es inclinado, porque si fuera vertical, estaríamos en este caso, hay un movimiento relativo. Podría ser un movimiento vertical, un poquito como este, movimientos verticales, que también los hay, van tridimensional, de hecho, se mueven horizontal y verticalmente. Entonces, incluso se llegan a separar. Pero no estamos hablando de este, estamos hablando de este y el plano es inclinado. Además, esta es una placa y esta es otra placa. Muy bien. Cuando se ubica el plano, lo que está por arriba del plano de deslizamiento se llama techo, lo que está por abajo del plano se llama piso. Entonces, cuando en el movimiento relativo el piso, que este es el piso baja y el techo sube en forma relativa, la falla se llama inversa. Si ocurre lo contrario, este es el plano, este es el techo, este es el piso. Cuando el piso sube y el techo baja, se llama normal. Pues ahí está el mecanismo, falla inversa, falla normal. El temblor transcurrente que ocurre, pues por ejemplo aquí, en territorio mexicano, la zona del el Valle Mexicali Imperial, ocurren sismos de este tipo.
Y también hay los sismos de extensión, o digo, fallas de extensión. Las fallas de extensión son donde se abre, donde se genera suelo oceánico en las cordilleras centrooceánicas, mesoceánicos o rifts, o como lo llamen. Se produce suelo oceánico y entonces hay una falla de extensión. Entonces aquí tenemos una falla y es elástico, se empieza a mover, se empieza a acumular de formación, se empiezan a acumular esfuerzos hasta que de repente súbitamente se produce una falla. Eso es el proceso de ruptura. En el caso de los temblores transcurrentes. Pero en nosotros es igual, se está deformando, se está deformando, se está deformando y luego se supera la resistencia de las rocas y culmina. No se rompen las rocas, se deslizan entre ellas. Ya rotas ya estaban. Es una falla que existía, pero está como que con el paso del tiempo vuelve a adherirse. Pues no, aquí no está lubricado, aquí está áspero y está consolidado. Entonces, más bien la forma es esta, no empiezan a deslizarse como si tuvieran mantequilla, sino que están pegadas, con pegola ahí en medio, y entonces empiezan a deformarse las rocas. Y se siguen deformando, se supera el umbral y viene la ruptura. Ahí está la evidencia de este tipo de fallas. Es una falla en California. Entonces aquí está cómo ocurre la pálula de falla, el foco y el desplazamiento longitudinal. Este punto estaba aquí. ¿Solo? Bueno, pues hay leyes que mueven esto. La ley de Newton y la ley de Hooke. Por un lado está la fuerza igual a la masa por la aceleración, esa ya la vimos. Y por otro, la fuerza igual a la rigidez por el desplazamiento. Eso también lo vimos. Entonces, el equilibrio mecánico toma en cuenta estas dos, porque está la de Boyd, que es la del amortiguamiento, pero esencialmente en el equilibrio dinámico participa la inercia y participa la rigidez. Están las dos. Y ahí se ven. Las leyes de Newton y Hooke hacen el equilibrio de esto. Hay resortes para la parte elástica, para la parte de Hooke, y hay masas para la parte inercial, la parte de Newton. Pues ahí está pues, el tensor de forma de esfuerzos, ya lo hemos hablado. La ecuación de equilibrio dinámico en el interior de un medio continuo en términos de fuerza. Las unidades de esto son fuerzas o densidades de fuerza. La solución de esto pues, es la ecuación de onda. Hay ondas P, hay ondas S, como ya ustedes lo saben, las velocidades de propagación. Aquí se ve un diagrama de cómo se mueven las partículas. Aquí se produce en este medio, aquí podríamos decir que en esta zona, por aquí, no está perturbado. Aquí hay esfuerzos de compresión, aquí hay esfuerzos de tensión, tensión, compresión, pero aquí como que no ha llegado la onda. La onda va por aquí. Esta es la zona en que ha afectado la onda. Igual esta para la onda S. Aquí todavía no llega la perturbación a esta parte, pero estamos viendo movimientos de onda S, perpendiculares a la dirección de propagación. Ven cómo se mueven las partículas, ya que se mueven perpendiculares. Para las ondas de Love, perpendiculares en este sentido, se atenúan con la profundidad. Y para las ondas de Rayleigh, el movimiento está contenido en el plano y produce elipses retrógradas. Entonces vamos a ver ejercicios o ejemplos numéricos de cómo hay una onda. Aquí se hace una perturbación y aquí está la perturbación y está viajando. Aquí se está generando, aquí va la perturbación, aquí va la perturbación y aquí. Este pulso está viajando sobre. O cuando hacemos una onda sobre una cuerda, se genera y ahora la onda viaja y llega al extremo. Entonces, por ejemplo, pasa esto. Pues aquí tenemos una base rígida. Entonces lo que hace es cancelarse el desplazamiento. Pero para cancelarse el desplazamiento incidente tiene un signo que es positivo. Ahí va la onda incidente, mírenla. Esa es positiva. Onda incidente cambia de signo cuando se refleja y es este. Positivo con menos, negativo con más en cuanto a la dirección de propagación y las amplitudes, positivo el incidente, negativo el reflejado. Le llamamos cambio de fase. ¿Qué pasa si la frontera es libre? Se le mueve libremente y el desplazamiento se duplica. Miren, ¿de qué tamaño es la amplitud? Es donde está el mouse, más o menos. Es de este tamaño, donde está el mouse. Pero la onda se va al doble. Se duplica.
Miren hasta dónde llegó esta masita o esta referencia. El doble. Aquí las partículas se mueven y caen. Ese es el movimiento. Una partícula que está aquí, ahí se mueve, llega al máximo y se regresa. De ida y vuelta. La partícula, una partícula que está aquí se mueve 2 veces. Ahí va una, pero la forma de la onda la regresa y de regreso otra vez 2 veces. Entonces aquí llega al doble. Todo ocurre al mismo tiempo. Aquí pues primero en el incidente y luego el reflejado. Este es cuando una onda pasa por un medio más rígido. ¿Me escuchan ahorita? Sí, profesor. Bueno, pues entonces tenemos una onda incidente, un medio más blandito que este es más rígido. Entonces, como es más rígido, cambia de fase, pero pierde amplitud. ¿Por qué perdió amplitud? Porque parte de la energía se transmite. Vean cómo en el anterior, aquí no pierde amplitud, o en este, que es rígido, va, cambia de fase, pero completito, menos 1. O sea, la amplitud era positiva en 1 y se refleja en menos 1. ¿Por qué cambia de fase? Porque esto es rígido. Entonces, en el siguiente ejemplo, como esto es más rígido, cambia de fase, pero no llega a menos 1. Llega a una fracción. ¿Y qué pasó con el resto? El resto se fue por acá. Ahí está. Pero si el medio es más rígido y se va uno más blando, no cambia de fase, sí se reduce la amplitud, ahí va la amplitud incidente y la reflejada es menor, porque parte de la energía se transmite. Aquí las ondas se suman, estas son las ondas que están viendo, y la superposición. ¿Cómo se superponen las ondas? El fenómeno de interferencia y cancelación. Ese es otro fenómeno de interferencia. Se están sumando las dos ondas en gris, nada más que viajan a diferente velocidad. Entonces vemos cómo los puntos tienen valores máximos, luego se quedan en los nodos, luego como que casi son 0 y otra vez llegan a valores muy grandes porque se superponen, se vuelven a cancelar. Ahí se están cancelando. Vean, si ven los puntos, pues van a ver que los puntos por momentos llegan a 0, como ahorita. Y si ven las curvas de arriba, van a ver cómo se están moviendo las fases. En este momento coinciden mínimos y máximos, se cancelan. Y en este momento máximos y máximos se duplican. Máximos y mínimos se cancelan y ahí mero, máximos y máximos se duplican. Entonces es un fenómeno de interferencia de dos ondas que viajan a diferente velocidad, misma frecuencia. Ahora estas son una para un lado y otra para el otro. Una está siempre en el nodo. Siempre la suma de los dos campos en uno de los puntos es 0. Es un nodo. Y en el otro recorre de mínimo a máximo. Entonces, el efecto de velocidad de grupo. Miren cómo dos ondas de frecuencia muy parecida se modulan de esta forma. Aquí la condición es que sean dos frecuencias, dos ondas que viajan a la misma velocidad, pero con frecuencias ligeramente diferentes. Entonces, pasan estas cosas, se modula lo que le llaman velocidad de grupo. ¿A qué velocidad viaja una onda en la parte superior? Aquí está el mouse, se ve, sí. Esta onda, ¿a qué velocidad viaja? ¿Y a qué velocidad viaja esta otra? Bueno, el paquete, el grupo viaja a una velocidad diferente. ¿A qué velocidad viaja el paquete? Esta es la velocidad de fase. Esta es otra velocidad de fase y esta es la velocidad de grupo. Tiene que ver con la derivada. Entonces son series de Fourier. Como a medida que aumentamos armónicos, empieza a converger la solución. Series de Fourier. Más series de Fourier. ¿Se acuerdan de las series de Fourier? ¿Llevaron series de Fourier? Bueno, pues aquí está un ejercicio hipnótico. Tiende a hipnotizar al espectador. Dice también la función delta, cómo se obtiene con la superposición de todos los armónicos con las mismas amplitudes. Ahora vamos con resortes. A ver un poquito de resortes. Temas más a resorte. Entonces aquí los tres resortes tienen una característica. Tienen diferente frecuencia. El de más alta frecuencia es el azul.
Le sigue el verde y el de más baja frecuencia, el negro. Todos tienen las mismas amplitudes. Ahí están las gráficas a la derecha y cómo se mueven los resortes a la izquierda. Siguiente. Aquí tenemos uno que se atenúa y uno que no. Vean el azul cómo se está atenuando. Tienen la misma frecuencia, pero uno no se atenúa y el otro sí. Cuando cruzan por cero, los dos cruzan por cero. Eso es que estén de la misma frecuencia. Además de que están en fase y son de la misma frecuencia. Pero uno se atenúa y el otro no se atenúa. Aquí tenemos 3 resortitos. Nada más que en la base se está moviendo. No se ve, pero como tienen diferente frecuencia, uno queda excitado, que es el azul. Entra en resonancia y es... Sí es. Yo creo que la frecuencia más baja es el morado, la frecuencia intermedia es el azul y la frecuencia más alta es el rojo. El rojo tarda menos en ir y venir que el azul. Entonces, una cosa es la amplitud y otra cosa es la frecuencia, no es lo mismo. Pero este oscilador está excitado en la frecuencia intermedia. Aquí está más de lo mismo. Es el mismo efecto. Y véanse cómo el rojo, que es el de más baja frecuencia en este caso, casi no se mueve. Y el moradito, que es el de más alta frecuencia, pues tampoco, casi no se mueve. Pero el de la frecuencia intermedia, que es el azul, ese sí se mueve en resonancia. Aquí están acoplados los osciladores. Entonces vean las series de tiempo, cómo se ve, ¿no? Y en un momento en que los dos están, aquí se ve, como uno se anula y el otro es máximo. Y cuando el otro se anula, la contraparte es máxima. Y hay un punto intermedio en que los dos se mueven igual. Siempre fuera de fase. Mientras uno es positivo, el otro es negativo. Tiene la casualidad que siempre va uno para arriba y el otro para abajo. Y tenemos en el primero, se trata de que los dos se muevan. En el segundo, este es el primero, se mueve el rojo y se mueve el azul. En el segundo, se trata de que nada más se mueve el rojo. Y en el tercero, con sus errores, pero se trata de que nada más se mueve el azul. Ahí están los modos de vibrar de una vez. Son modos, estos son los modos. Cuando la frecuencia es cero, digo, la excitación es cero, vemos los modos de vibrar, en este caso de una membrana. Entonces, el primer modo, y ahí va el segundo modo. Ahí van el modo 1.1, el modo 1.2, tiene que ver con el cuadrante. Vean la diferencia del 1.2 y del 2.1. Son modos superiores. Los modos 3.1 y 1.3 y combinados. Este es el modo 0.1. El 1.1. Este es axisimétrico. O sea, este es, para todos lados es lo mismo. Y este tiene simetría de espejo, invertida. Este ya tiene otro, es de mayor orden. El 0.2 sigue siendo axisimétrico, pero no es como este. Perdón. Este es axisimétrico. Este es el 0.1. Ahora veamos el 0.2, El 1.2, el 0.3. Este es también axisimétrico, pero vean cómo
el 0,3. Tiene 2 cruces por 0, además de los nodos. Así se mueve una onda de Rayleigh. La partícula no se mueve, la partícula no se va, se queda donde está, pero sí tiene un movimiento relativo. Entonces vean cómo en la parte superior, vean el punto azul, no se propaga, las ondas se van propagando de izquierda a derecha, pero el punto nada más tiene desplazamientos relativos y se atenúan con la profundidad. Entonces aquí termina esta parte y quedaría nada más ver un poquito del movimiento del terreno, efectos de fuente, de trayecto y de sitio. Entonces se te generan temblores en la fuente, se propagan, hay efectos de atenuación y llegan a los efectos de sitio y hay efectos de amplificación, respuesta de un estrato, acuérdense. Pero cuando se propaga la onda, tiene efectos de atenuación. Cuando le decimos E a la menos IKX, la K trae amortiguamiento, entonces hay un efecto de amortiguamiento en el trayecto. Entonces ahí está otra vez la fuente, el trayecto, el sitio, y en el sitio hay estratos, y ahí hay edificios, y el movimiento en la superficie del terreno pues es un acelerograma, y de eso sacamos unas medidas sencillas para hacer diseños, que se llaman el espectro de respuesta, que es el rugoso, y el espectro de diseño, que es el suavizado. Entonces, tenemos algunos tipos de temblores. La falla de rumbo, que son sismos transcurrentes, son los que se mueven en un plano vertical. La falla normal, lo que se producen en sismos intraplaca profundos, tipo 19 de septiembre de 2017. El anterior es tipo el 4 de abril del 2010 en Mexicali. Sismos de subducción, pues el más famoso, el del 19 de septiembre, pero del 85. Y los sismos de corteza, que uno de los grandes representadores es el de Acambay, un buen candidato. Hay otro, es que el temblor de Jalapa, ese es sumamente destructivo en 1920. Ahí hay un diagrama de los temblores recientes, bueno, recientes del siglo pasado, las huellas que han dejado los temblores famosos de subducción. Estos son temblores famosos locales, digo, profundos. Falta aquí el de Chiapas, de 2017, y falta por acá a ver, Pablo. Entonces, estas estrellitas rojas son temblores profundos famosos. Faltan, les digo, los de 2017. Uno en Puebla, Morelos, y el otro en Chiapas. Y luego están los famosos temblores de corteza, que son poquitos. Este es el de Acambay de 1912, este es el de Jalapa de 1920, y este es el de Jaltipan de 1959. No existen registros, son temblores raros, poco frecuentes, y no tenemos registros sísmicos. De los otros tenemos un chorro de registros. Aquí están los temblores transcurrentes, tipo Mexicali Imperial, fallas en un plano vertical, desplazamientos relativos que producen movimiento norte-sur, perdón, movimientos XY en el plano horizontal. A veces producen desplazamiento vertical. Aquí están los temblores normales intraplaca, ocurren en esta región. Entonces, están entre la costa y el eje neovolcánico. Esa es la morfología en México. Entonces, aquí tenemos un diagrama en la parte derecha superior, un diagrama de la intimidad que existe entre los temblores de subducción que ocurren en el contacto entre la placa cortical, la corteza, y la continental, y el contacto entre esta placa y la placa oceánica. Es este rectángulo, este es el área de contacto entre estas dos. Son terremotos de subducción. Pero también pueden ocurrir temblores en el interior de la placa continental, terremotos de corteza les llaman, o en el interior de la placa oceánica, se llaman terremotos de intraplaca. También estos son de intraplaca, pero les gusta más dejar el término intraplaca para los de la corteza oceánica. Aquí están los de subducción, más sobre lo mismo, ahí están las huellas de los temblores famosos de subducción.
Y aquí están las placas que afectan a México. Son 5. La placa, son 5, ¿verdad? Sí. La placa de Norteamérica y del Caribe, como placas continentales. Y las placas oceánicas de Ribera, de Cocos y del Pacífico, que sí toca territorio mexicano. Pero para subducción, Ribera y Cocos. Y para la transcurrente, la placa del Pacífico, que se va por todo el Golfo de California. También tenemos los temblores de corteza, que ocurren aquí en el eje. No son temblores como estos. Estos son el contacto entre dos placas. Esta es la placa del Pacífico y esta es la placa de Norteamérica. México, Estados Unidos, Norteamérica. Y la placa del Pacífico es esta. Entonces, toda Baja California está en el Pacífico, en la placa del Pacífico. Entonces, es una falla porque son placas diferentes. En cambio, el temblor de corteza ocurre en el interior. A veces hay fallas que producen graben. ¿Saben qué es un graben? Es una falla como, la sección es como trapecial. Imagínense un trapecio, pero el trapecio tiene la base, es chiquita, la base inferior y la base superior es ancha. Entonces, imagínense este que está aquí, este. Pero por el otro lado, otro con esta dirección, igual que este, pero con esta dirección. Entonces, un plano está con buzamiento o hacia la izquierda y el otro plano hacia la derecha y adentro forman un trapecio. Cuando hay una tensión, este bloque va hacia la izquierda y el que está por acá va hacia la derecha y lo que está en medio cae. Ese es un temblor normal. Y eso que estoy describiendo es un graben y eso ocurre en el eje neovolcánico. Entonces, temblores famosos, pues el temblor del 28 de julio del 57 es el temblor del Ángel. Es el primer gran temblor del área instrumental en México. El sismo del 28 de julio, ahí están las coordenadas, la profundidad, la magnitud. Produjo la caída del Ángel de la Independencia, también hubo destrucción de edificios, hubo mortandad. Otro famoso de subducción, el temblor del 19 de septiembre del 85, es el temblor de subducción de Michoacán, famoso, es el más destructivo que ha habido siempre de toda la vida para la Ciudad de México. No se tiene noticia de que haya habido una gran ciudad en la Ciudad de México, aparte de la de Tenochtitlan, pero gran ciudad que se pueda dañar por temblores, sí, la de los aztecas, pero no tenían los tamaños y la forma de las construcciones que son más propicias para los daños, las estructuras modernas de las prehispánicas. Entonces, casi es un hecho de que el más destructivo para México en toda la historia es el del 85. Y ahí están los daños, ¿no? Fue devastador para la ciudad. El del 4 de julio, del 4 de abril del 2010, el temblor transcurrente, es de 2010, perdón, temblor transcurrente de 7.2, aquí en Mexicali, Imperial. Ahí están es el temblor transcurrente más grande registrado en México, el temblor de Mexicali, 7.2. De estos transcurrentes, es lo más grande que ha habido. Entonces ahí está, y se ve que hay planos verticales también hay desplazamiento vertical, no nada más hay horizontal. Producen rupturas sobre la superficie del terreno, visibles. En el caso de Jalapa, es un temblor de estos, bueno, no es un temblor de corteza, no es profundo, es en superficie, pero no dejó huella en la superficie, no se pudo mapear, porque no es como no dejó daño sobre la superficie. Los temblores profundos, los normales, el más grande registrado en México en 2017, 8.2. Dirán, no, pero es que en el de Jalisco de 8.4. Ese no fue registrado, no hay registros. De este sí hay muchos registros. Es un temblor profundo y es el más grande de todos. No existe en México un temblor más grande que este que haya sido registrado. Y tuvo daños enormes. Y el temblor del 19 de septiembre es un temblor intraplaca, también a 55 kilómetros de profundidad, magnitud 7.1. Este es el más extenso en destrucción. ¿Qué significa? En México no ha habido un temblor que haya causado daños en tantas partes.
en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, bueno, no estoy seguro, creo que no. Guerrero, Oaxaca, Puebla, parte de Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, parte de Hidalgo. Y se sintió intenso en Querétaro, y sí, también en Michoacán. Es el más destructivo, pero en extensión lateral. Y ahí están el tipo de daños que ocurrieron. Y algunos que no hay fotos por lo mismo, porque no tampoco hay registros. El de Acambay del 19 de noviembre, el Jalapa 3 de enero, el del Jaltipan. Este del Jaltipan, un gran terremoto muy costoso para Veracruz. Entonces no existen registros de estos temblores y son muy destructivos. Y ahí está otra vez esta figura en donde se enumeran algunos temblores. Todos estos todos en la tabla son temblores de destrucción y aquí están cómo se registraron en Ciudad Universitaria. Pues la Ciudad Universitaria está a 300 kilómetros de las fuentes. Aquí vamos a distinguir las fuentes de Michoacán, las fuentes de Petatlán, que son Cihuatanejo, el Gap de Guerrero, si han oído hablar de eso, la brecha de Guerrero, que tiene una parte que va de Ometepec, que son esta zona, la zona de Ometepec a San Marcos, y de San Marcos, Acapulco, a Tetatlán. Son dos partes, dos segmentos. Y han ocurrido de una u otra forma temblores muy poquitos en este caso. Entonces, el próximo temblor de subducción candidato con muchas, es muy probable que se equivoquen, pero el que tiene mayor probabilidad de ser grande es el que ocurra en Guerrero. Y se han hecho estimaciones de que los temblores de Guerrero son más agresivos de lo que se cree, a partir de estas observaciones. Bueno, luego vienen los de Michoacán, los de Ometepec, Ometepec es frontera entre Guerrero y Oaxaca, y luego ya los de Oaxaca Centro, que son muy grandes, pero ya son lejanos. El último sismo ocurrió en esta región, el último sismo ocurrió en esta semana, de 7.5 a las 10:30 de la mañana, ustedes deben recordarlo. Bueno, para empezar, pues vemos que una forma de apreciar estas distribuciones de energía en el tiempo, pues es esta. Ya lo dije, en el tiempo. ¿Cómo se distribuye la energía en el tiempo? Pero hay otra forma de verlo, que es ver su contenido energético en la frecuencia, con la transformada de Fourier, el espectro de Fourier. Entonces tenemos una serie de tiempo y cómo luce en el dominio de la frecuencia. Y hablamos de alta frecuencia y hablamos de baja frecuencia. Bueno, pues cada uno de estos registros de Ciudad Universitaria se ponen en cuadritos para la brecha de Michoacán, Petatlán, Guerrero y Ometepec. Y los repito, este es Michoacán, Michoacán es hasta aquí. Todo esto es Michoacán. Este es Petatlán. Guerrero es lo poquito que hay y Ometepec. Ahí están, Michoacán, Petatlán, Guerrero y Ometepec. Y están algunos registros. Entonces, se marca con línea gruesa el espectro de Fourier, que es una combinación del norte-sur y el este-oeste, creo que el máximo, no sé cuál, pero es una combinación de norte, sur y este-oeste. Entonces, cuando vemos uno, es que ese es un registro de dos componentes. Entonces, tenemos 3 temblores para Michoacán, vistos desde la Ciudad Universitaria, 3 temblores para Petatlán, 3 temblores para Guerrero y 3 temblores para Ometepec. ¿Cuáles son? Este no me acuerdo. Este es el del 30 de abril de... Este es el 24 de octubre del 83, el 30 de abril del 86 y el 19 de septiembre del 85. Aquí están, miren. Son estos. 1, 2, 3. Luego de Petatlán tenemos 2. Uno de los 40, que no es cierto, miento. Uno de los 40 ahí hubo, pero no hay registro. Y acá está, miren. Aquí está. Es el azulito. Uno en el 85 y uno en el 79. Y de los dos ya hay registro. Este que está aquí, que es del 86, 30 de abril del 86, y este que está por acá, me parece, es aquí dice 86, sí, ¿verdad? Y me parece que por acá hay el otro que es el de Playa Azul, es del 83, no alcanzo a ver, o si es este, pero bueno, son los 3 de Michoacán. Aquí se ve uno, acá se ve el otro. Yo tengo la impresión que estoy equivocado. Se me hace que este es el de Playa Azul del 83.
83. Sí. No. Puede ser. Puede ser que sea del 83. Y este, o del 81, dices, no me acuerdo bien. Y este es el del 30 de abril del 86. Bueno, son los de Michoacán. Petatlán son dos famosos, que son estos dos. Uno es el 79 y el otro es del 85. El del 79 es famoso porque tiró a la Universidad Iberoamericana en el 79, en la colonia campestre. Y el del 85, pues porque es muy famoso el del 85. Esta es la réplica. Ocurrió en Petatlán. Y este es un temblor posterior de magnitud 6, nada más para verlos, compararlos. Luego están aquí los de Guerrero. Esto es un poquito truculento. El único registro que se tiene, fidedigno en Ciudad Universitaria, fidedigno, pues es digno de fe. Este es el fidedigno, se registró en Ciudad Universitaria, aquí están los registros. Pero los otros dos son temblores que se registraron en la Alameda Central en 1962 y se trasladaron a la ciudad universitaria con técnicas espectrales. Se sacó una especie de función de transferencia para transferir el movimiento de la Alameda a la ciudad universitaria y poderlo meter en esta gráfica y compararlo, que sea de ciudad universitaria. Se le quitaron las amplificaciones del sitio Alameda. Aquí están, aquí están. Este es el del Ángel, del 59, que no hay registro. Este es el que sí hay registro, el 25 de abril, que lo pusimos acá como este. Y estos dos son los del 62. Son dos temblores chiquillos, enfrente de Acapulco, por aquí. Bueno, pues aquí están esos tres y los de Ometepec, que ya lucen lejanos. Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, el más grande pues, es el de Michoacán, es una referencia, por grandote. El de Petatlán, los de Petatlán, parece ser que la pendiente, nótense que la pendiente es esta. Es muy diferente al resto de los temblores. Los temblores tienen otro tipo de caída, pero estos tienen pendientes diferentes. Tiene una atenuación en alta frecuencia menor que el resto de los temblores, de Michoacán, Petatlán, Guerrero, Metepec. ¿Qué características tienen los temblores de Guerrero? Bueno, se atenúan rápido en alta frecuencia, pero no solo eso, miren cómo se ve esta pendiente a esta, nada que ver. Pero no solo eso, sino que las amplitudes alrededor de 0.5 Hz, este es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 Hz, alrededor de 0.5 Hz tenemos grandes amplificaciones en los tres temblores. Y además, un dato curioso, el único temblor que toca el del 85 es este. Y este es de magnitud 6.9. Ningún otro de esta gráfica. En esta gráfica estamos viendo que este es de 8.1. Estos son chiquillos. Estos dos son de 7.6, pero no alcanzan al del 85. Este es chiquillo. Estos tres son de 6, 9, 7 y 7.1. Estos sí lo alcanzan, al del 85. Y estos son de 7.4 y no lo alcanzan. Aquí, pues, es cuestionable. Es más probable que este sí lo alcance que este. Parece ser que no lo alcanzan. Al del 85, no. Entonces, parece ser que para 2 segundos, si uno fuera un observador en 2 segundos, ¿cómo podría ser en Ciudad Universitaria observar 2 segundos? Bueno, pues construimos una torre de 20 pisos y dicen que el número de pisos entre 10 es el periodo del edificio. Entonces, eso sería un observatorio de 2 segundos, un periodo de estructura de 2 segundos en la azotea. Se ponen en la azotea de un edificio de 20 pisos en Ciudad Universitaria y que venga el terremoto del 85 y ustedes sienten el temblor. Y luego viene el temblor del 25 de abril del 89 de Guerrero. Y ustedes dirían, yo lo sentí igualito. Igualito. Lo sentí. Bueno, es muy energético el temblor de Guerrero en 2 segundos, por lo pronto, más que cualquiera. Este es de 6.9 y este es de 8.5, 8.1. 6.9, 8.1. Podrán decir, no, pero es que la distancia. Bueno, los sismólogos dicen que la distancia se mide del sitio de observación al punto más cercano al área de ruptura. Entonces, esta figura está tomada de eso que se dice. Los 3 sitios, o 4,
Ometepec, Guerrero, Petatlán y Michoacán son equidistantes de la Ciudad de México. Todos están a 300 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues si la distancia es la misma, pues la atenuación geométrica, cilíndrica o esférica, y por atenuación en términos de la distancia, pues más o menos es la misma, pero se ven amplitudes muy diferentes. Abajo se ven un intento de, a partir de estos registros, escalarlos, es decir, hacer temblores grandes. Si ustedes tienen un temblor chico, tienen un registro de aceleración como los que aquí se ilustran, y dice, yo quiero un temblor grande. ¿Cuánto? 8 veces. Entonces lo multiplican por 8, muy mal hecho. No se hace así. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace un escalamiento que siga el modelo de fuente. Ya no dio tiempo para platicar de eso. Pero las altas frecuencias crecen poquito, mientras que las bajas frecuencias crecen mucho. A medida que aumenta el tamaño del temblor, las bajas frecuencias crecen mucho y las altas frecuencias sí crecen, pero no tanto, mucho menos, mucho, mucho menos. Pueden ser 100 veces más pequeña el crecimiento, mientras que una cantidad se duplica en alta frecuencia, porque el temblor es grande, en baja frecuencia puede ser 100 o 1000 veces más grande, dependiendo de la magnitud. Mientras que el otro simplemente fue un factor por 2. Bueno, pues aquí están escalados los temblores. ¿Qué pasaría observar un temblor de Michoacán con esta magnitud? Bueno, ya se observó. Pero y uno de San Marcos, pues uno de San Marcos, miren cómo este no llega a 100, ya está en 50. Y cómo el de San Marcos pasa de 100, el de 8.1. Y el de 7.7, pues se queda como apenitas. Y uno normal, esta figura es del siglo pasado, creo. Y si no es de principios de este siglo. Pero fíjense cómo ya se mencionaba un temblor normal de magnitud 7 a 80 kilómetros, es decir, justo abajo de la Ciudad de México. Y el temblor que ocurrió fue de 7.1 a 120 kilómetros con 55 de profundidad. Pues se parecen, ¿eh? Esto ya se había pronosticado que vendría un temblor de esos, como el que vino el 19 de septiembre de 2017. El autor del pronóstico es Emilio Rosenbluth. O sea, aquí se ve cómo se atenúan las ondas desde la costa hasta la Ciudad de México. Entonces, este es Pozutla, Ocotito, Chilpancingo, Mezcala, Tonalapa, Iguala, Teacalco, Cuernavaca y Ciudad de México. El temblor es el 24 de octubre del 93. Empieza a tenerse atenuación. Pero al llegar a Cuernavaca, las cosas iban muy bien y de repente crecen los registros. Hay una amplificación regional en el Valle de México. ¿Qué pasa en el Valle de México? Que se amplifican las ondas. Bueno, para los habitantes de la Ciudad de México es muy mala noticia saber que cuando llegan los temblores iba todo muy bien, se están atenuando, van atenuando y de repente empiezan a crecer. Al llegar a Cuernavaca, pues crece un poquito, pero al llegar a la Ciudad de México ya creció mucho. Vean cuánto. Por ejemplo, si estudiamos 0.2 Hz, 5 segundos, así son las leyes de atenuación, así viene atenuándose con la distancia, la amplitud. Y de repente, cuando llegamos a las distancias de 250, 300 o 350, que es la Ciudad de México, que es la distancia que hay entre la Ciudad de México, que está por acá, y la costa, 300 kilómetros. Entonces, a 300 kilómetros ya las amplitudes están marcadas. A 0.4 Hz, a 300 kilómetros, es escandalosa la amplitud, comparada con la zona epicentral. Nosotros deberíamos estar aquí, pero en Ciudad de México, miren dónde está uno. O sea, hay una cosa que llaman amplificación regional que se debe a esto. Como ingenieros, pues nada más, pues no sabemos a qué se debe. Hay posibles explicaciones, pero no sabemos a qué se debe que el movimiento sísmico tenga este comportamiento. Se va atenuando, se va atenuando, se va atenuando y al acercarse al Valle de México se empieza a amplificar. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, pero pasa en México. Pues entonces hay que tomarlo en cuenta en los reglamentos, en la forma de construir los edificios, esas cosas. Aunque no tengamos una explicación, como ingenieros hay que dar respuesta. A 5 Hz, el comportamiento es como debe ser. Es una cosa de baja frecuencia. Malas noticias, pues sí, porque la fuente sísmica tiene una emisión en 2 segundos. O sea, si se van a Alemania y observan registros sísmicos del temblor del 85 de la Ciudad de México, de Michoacán, el gran terremoto del 85, y ven registros
alemanes, de estamos por allá, están viendo solamente la irradiación de la fuente sísmica. Ya déjense de efectos de sitio y atenuaciones. Están viendo pura fuente. Se fueron muy lejos y ven la emisión de la fuente y van a ver algo sorprendente. La fuente emite en forma anómala, o sea, en forma rara, rara puede ser hacia abajo o rara puede ser hacia arriba. O sea, si lo que debería emitir tendría amplitud unitaria y emite 10 veces más o 10 veces menos, ya es raro, ya es anómalo. Bueno, la fuente sísmica de subducción en México emite energía anómala en 2 segundos, pero anómala a lo grande, o sea, emite más energía que la que se debería emitir. Esta es una mala noticia, pues porque en 2 segundos se está emitiendo más energía. Luego, parece ser que lo que pasa en esta diapositiva es que el trayecto hace muy eficiente la amplificación de, periodo, de ondas de periodo largo. 2 segundos ya es de periodo largo, es 0.5 Hz. No se ve la gráfica, pero juren lo que tiene amplificación, igual que 0.3 y 0.4. Entonces, estamos diciendo que la fuente sísmica da energía adicional en 2 segundos. Estamos diciendo que el trayecto es eficiente para ondas de 2 segundos, las amplifica. Estamos también diciendo que la Ciudad de México tiene periodos del terreno que podrían ser de 2 segundos. O sea, vamos a entrar en resonancia, el terreno se va a ver seriamente amplificado. Y es muy probable que pongamos ahí un edificio de 20 niveles que tenga 2 segundos. Entonces, todo se combina, la fuente, el trayecto, el sitio y el edificio, todos a la misma frecuencia, una resonancia enorme desde la fuente sísmica. Eso es peligroso. A ver si esto se activa. Pues no se activó. A ver, déjenme. No lo veo. Ah, pues no lo copié. Aquí hay un video, pero no lo copié, discúlpenme, entonces no se puede ver. Pues discúlpenme. Si me lo voy a buscar, pues ya vamos a tratar. Pues aquí se están propagando ondas en un estrato. Ondas reflexión, las reflexiones y transmisiones son ondas cilíndricas, son o esféricas, es una fuente puntual, produce ondas esféricas y cilíndricas, reflexiones múltiples. Y luego las ondas LG, es una lástima que no les pueda explicar eso. A ver, déjenme ver si. Espérenme tantito.
Bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Vean cómo está muy difícil, pero hay estas ondas que se han atrasado. Muy difícil el video mostrárselos así. Voy a volver a intentar y vean cómo se genera este frente. Va muy rápido, ya se perdió y hay unas ondas que van retrasadas, lentas, con gran amplificación. Una vez más, el primer frente, vean cómo se atenúa rápido, cómo viaja muy rápido y luego se genera un segundo paquete energético, va mucho más lento y mucha energía. Este es el primero, ven, ya va hasta acá, ya va hasta acá, va hasta acá. Y es lento y perdón, es rápido y poco amplificado. Y detrás de él, lo voy a marcar en la siguiente, que es el primero, pero vean este paquete energético. Aquí está. Pues viaja mucho más lento, lástima que no se pueda ver. Bueno, ¿qué está pasando? Entonces se plantea el problema que ¿qué pasa si la fuente se genera en la corteza o si la fuente la fuente se genera en el manto? Si se genera en el manto, vean las rojas, van muy rápido comparadas con las verdes. Perdón, las rojas y las verdes van prácticamente igual, es lo que quise decir. Van juntas las verdes y las rojas, mismas amplitudes, nada extraordinario. Ahí se atoró, qué lástima. En grandes amplitudes, ahora se ve muy bien. Entonces, no sé si insistir en las primeras, esta. Vean cómo las ondas, este es el fenómeno que quiero resaltar, pero para que ustedes tengan un punto de referencia y puedan contrastar, vamos a poner la fuente en la parte, aquí está dentro del manto. Entonces las ondas verdes y rojas van juntas, y las verdes no muy grandes, ahí van todas juntas, no pasa nada, nada extraordinario. Las ondas de Rayleigh son rojas, las ondas verdes son de Love. Pero si la fuente está en la corteza, las ondas de Love se separan de las ondas de Rayleigh y adquieren gran amplificación. Ya volvió a suceder. Lástima. Vamos a volver a verlo. Ya es la última y ya le seguimos. Queremos ver, primero vemos esta. La fuente está en el manto y queremos ver esta. Entonces observen cómo las verdes se desacoplan de las rojas y tienen grandes amplitudes. Eso hace que dure más el movimiento y que tenga amplificaciones. Es más, creo que si lo hacemos fuera de PowerPoint, esta. Ahí están viendo en la Ciudad de México, por acá.
Los registros en la costa, el temblor es del 25 de abril del 89, es este temblor que en 2 segundos, en 0.5 Hz, alcanzó las ordenadas del espectro de Fourier, las aceleraciones de Fourier en 0.5. Entonces, este es el temblor. Y vean cómo es en la zona epicentral y cómo se atenúa y llega a la ciudad y grandes amplificaciones de nuevo. Son vistas de la Ciudad de México. Este es el Cerro del Tepeyac. Por aquí está el aeropuerto. Es el lago de Texcoco, Nesa, por acá. Todo este lago de Texcoco es centro de la ciudad. Zona poniente. Esta es la del Chichinautzin, salida a Cuernavaca. Ahora es una vista hacia el sur. Este es el Cerro del Tepeyac. Aquí está la villa, la basílica. Por aquí está el aeropuerto. Están algunas, el Nabor Carrillo. La historia del lago. Esto es en la época diluvial, a principios del siglo XVI, siglo XIX, en 1889. Este es el Valle de México con las estaciones, las principales vías terrestres, circuito interior. Este es Insurgentes, este es Tlalpan, este es Viaducto, el circuito interior, Ciudad Universitaria, Periférico, zona de lomas, zona de transición, zona de lago. Y aquí vemos los efectos de la fuente, aquí están los efectos de Fourier en este punto. Los efectos del trayecto, ahí están los efectos de Fourier, este es lo predicho, este es lo real, la predicción teórica con la línea continua y el real con verde. Luego las amplificaciones. Además, se muestran por zonas, ¿no? En amarillo, la zona donde más afecta. Este es la zona de transición, de trayecto para ondas LG. Aquí se ve la frecuencia de Skin, el efecto de la fuente, el tamaño del temblor, y aquí los efectos de sitio en este intervalo de frecuencias. Es el modelo. Bueno, aquí están los registros de un temblor, el del 25 de abril, y vean qué variantes son. Este es terreno firme, esta es ciudad universitaria, esta es ciudad universitaria. Miren cómo varía dentro del terreno firme, en algunos cerros. Por acá está el cerro, el cerro del Peñón, el cerro del Tepeyac, y en la zona del lago, como varían son desplazamientos. Y hay que sacarle algún provecho a estas curvas, entonces sacamos el espectro de Fourier de todos. Terreno firme, transición y lago. Y luego para cada temblor hacemos el cociente espectral entre el sitio, I es el sitio I, y J es el temblor. Pues sacamos el espectro de Fourier para el sitio I es cualquiera de estos, el sitio I, temblor J. Hay 15 temblores que han registrado con esta red, pues para el temblor J. Y sacamos el espectro de Fourier promedio de terreno firme en el temblor J. Y hacemos el cociente. El cociente se parece a esto. Y eso hacemos la suma y entre el promedio de las funciones de transferencia, una de cada temblor. El movimiento horizontal, por decir norte-sur, entre el movimiento horizontal norte-sur promedio de terreno firme. Todos los de terreno firme participan y sacan el promedio. Entonces queda esta curva. Aquí hay un efecto que se detectó después del 2004, que es que el suelo se consolida. Cuando el suelo ¿han oído hablar de que la Ciudad de México se está hundiendo? Sí, profesor. Y las evidencias, bueno, dicen, el ángel de la independencia a principios de siglo, la columna estaba a nivel de banqueta. Y con el paso del tiempo ya lleva 4 metros de hundimiento. Por eso la escalinata de donde está el pavimento en Reforma a la base de la columna, es una escalinata de 4 metros. Esos 4 metros se han ido completando para compensar el hundimiento. El ángel de la independencia está piloteado en una capa dura que no se consolida. Entonces ahí está emergiendo el ángel y la ciudad se está hundiendo. Bueno, ese fenómeno de hundimiento hace que los espesores de los estratos se reduzcan y que los materiales se rigidicen.
se está perdiendo agua, se está consolidando, se está secando y se está comprimiendo. Entonces, los materiales son más rígidos, la velocidad crece, pero los espesores son más delgados, entonces el espesor se disminuye. Pero como el periodo es igual a 4 veces h entre beta, h se disminuye y beta aumenta, porque se rigidiza. Entonces, en el cociente 4h, pues h aumenta. Perdón, h se disminuye, 4h se disminuye. Y beta aumenta, entonces 4h entre beta tiende a disminuirse por los dos lados. Entonces, el periodo siempre se reduce con el tiempo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, para que vean de qué orden es esto, en la Alameda, en 1962, el periodo dominante del terreno era de 2.5 segundos. En el 89, porque el 85 no tuvo registro, pero el 89 sí, en el 89 se registró y el periodo en la Alameda era de 2 segundos, 0.5 menos. Y en 2013 hicimos una medición con un temblor y el periodo ya era 1.6. Pues más o menos en 50 años se reduce un segundo. De 2.5 pasó a ser 1.5. Un segundo se redujo el periodo. Es muchísimo, es algo inverosímil. Solamente pasa en México. Entonces, esto que estamos haciendo pues ya no sería válido, porque para cada temblor con el paso del tiempo el periodo se mueve. Pero pues se puede corregir, pero ahorita la idea es, sin considerar el hundimiento del terreno, pues ya tendríamos funciones. ¿Pero qué es el periodo? Bueno, el periodo es que en un sitio se van de un lado o se van de otro. Este es un periodo de baja frecuencia y un periodo de alta frecuencia. Es el periodo del terreno. Entonces ahí hay algunas curvas de periodo. A la izquierda son curvas de espesor. Son curvas de espesor, el que está en amarillo. Y se ve que como que el espesor son como 40 metros. No alcanzo a ver bien, pero son curvas de espesor. Y a la derecha son curvas de velocidad. Ah, no es cierto, a la derecha son curvas de... A la izquierda son curvas de velocidad. A la izquierda. No sé, creo que están al revés las etiquetas. Parece ser que las de la derecha son espesores. Entonces, a la izquierda es probable que sean periodos. 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera. 2, 3, 4. Puede ser. A la izquierda tenemos periodos, mapa de periodos, y a la derecha, curva de espesores. Entonces, si se combinan ambos mapas con la formulita del 4h entre beta, que es la velocidad, el espesor, la velocidad del periodo del terreno, tenemos que las velocidades promedio, los espesores varían de 20 a 50 metros y los periodos de 1 a 3 segundos y las velocidades son como de 80 metros por segundo. Este es un mapa más reciente de los periodos, este es como del año 2000 y hay unos que se han deducido a partir de esto y estas curvas todavía no, antes eran de 5 segundos, ahora ya no. Aquí tenemos especie de funciones de transferencia empíricas, o sea, lo que estamos haciendo es esto, pero para cada uno de los sitios. ¿Y cuáles son los sitios? Estos son los sitios, esos que están ahí numerados. Pues para cada sitio numerado se tienen registros y con la colección de varios temblores se tienen funciones de transferencia. ¿Y cómo lucen esas funciones de transferencia? Aquí están. Están escritas contra periodo. Contra frecuencia, pues ya tienen la forma que ustedes recuerdan. Uno entre el coseno de KH, la forma más sencilla para recordar. Bueno, estas funciones, pues aquí están con algunas variaciones por los tipos de curvas que tienen, que discontinua, que continua, pero más o menos son las funciones de transferencia en cada uno de los sitios. Por ejemplo, la estación 43 tiene un periodo de 3 segundos, ¿eh? Nada despreciable. En cambio, para la estación 22 tenemos un periodo de 1.5 aproximadamente. O para la estación 31 tenemos más de 5 segundos de periodo. Bueno, pues tenemos este tipo de funciones de transferencia para todos los sitios instrumentados.
Bueno, ¿qué se hace con eso? Primero, ver si se pueden interpolar. O sea, si yo tengo la estación 52 y tengo la estación 31, ¿puedo más o menos saber qué hay en medio? Bueno, ¿dónde está la 52 y dónde está la 31? Miren, la 31 anda por aquí. Y la 52 yo no alcanzo a ver, pero anda por acá. Creo que está sobre Reforma, va a ser por aquí. Quizás es esta. No alcanzo a ver. Pero entonces sería una sección de por aquí a por acá. O sea, esta es la sección. Y esa sección es esta. Entonces empezamos casi en terreno firme y terminamos con un sitio que tiene un periodo de más de 5 segundos. Aquí está el modo fundamental, aquí está el primer modo y aquí está el segundo modo para el componente norte-sur y para el componente este-oeste, y esta es la amplitud. Esto vale 10. Y aquí está la escala en segundos. Terreno firme. Entonces se suman todas las funciones de transferencia de todos los temblores posibles y se les divide. Promedio BIL. Entonces, ¿cómo lucen esas funciones? Aquí están. Entonces quiero ver una sección a lo largo del valle, del poniente al oriente. Y se ve así. Pues son funciones de transferencia. ¿Para qué sirven? Pues para multiplicarlas por el espectro de Fourier de un temblor postulado, un temblor que no ha existido. Entonces dice, la función de transferencia es la función del sitio I entre la función de CU. Es un ejemplo. Y entonces, ¿qué quiero? Esto es la definición. Ya las tenemos. Y ahora, bueno, el movimiento, el espectro de Fourier es el movimiento en el sitio I para un temblor postulado es igual a la función de transferencia que ya se tiene por el espectro de Fourier del temblor postulado en el sitio CU. Entonces, sacamos el espectro de respuesta. ¿Qué quiere decir esto del espectro de respuesta? Hoy te estoy diciendo cómo se calcula el movimiento en la superficie del suelo. Pero eso tiene mucha utilidad, pero todavía no es suficiente. Para no perderse, estas funciones de transferencia es la respuesta del terreno. Y aquí está, la respuesta dinámica del sitio. Esta es la función de transferencia. ¿Para qué sirve conocer la función de transferencia? Porque pueden predecir cuál va a ser el movimiento en el futuro. Si tienen la función de transferencia y tienen el espectro de Fourier en roca, digamos el sitio CU, de un temblor de interés, pero del futuro, un temblor de la imaginación, un temblor, como le llaman, de diseño, vamos a suponer que viene un temblor así y así. Ese temblor lo tenemos que lograr caracterizar en Ciudad Universitaria, pero si lo logramos, entonces con la función de transferencia podemos llevarlo al sitio que nos interesa, gracias a la función de transferencia. Vamos a suponer que ya tenemos el espectro de Fourier del movimiento en el sitio de interés. Ese movimiento todavía no es suficiente para hacer diseño. Necesitamos un concepto nuevo que se llama espectro de respuesta. Aquí está. Y es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad. Aquí está el oscilador de un grado de libertad. Tiene rigidez, tiene amortiguamiento, tiene masa. Por lo tanto, tiene periodo, que es este. Es la raíz de K entre M. K es la rigidez, que es una propiedad. M es la masa, que es otra propiedad. Y 2pi entre T es la frecuencia angular, que se calcula como raíz de K entre M. Así que, ¿a qué es igual el periodo? El periodo es 2pi raíz de M entre K. Entonces ya tienen el periodo. Es el parámetro más importante del oscilador, su periodo, pero también hay amortiguamiento. Ya está. Entonces la función de transferencia del oscilador, o sea, ¿cuál es el movimiento de la masa si conozco el movimiento de la base? Aquí donde está el cursor, conozco el movimiento. ¿Cuál es el movimiento de la masa? Esto, el oscilador, está en sustitución de un edificio. Aquí lo que queremos es simplificar la respuesta de un edificio. Y es una teoría de los osciladores, es muy útil porque hay un teorema que dice que la respuesta del edificio es una suma de las respuestas de varios osciladores. Entonces, los osciladores son estos. Entonces, la función de transferencia es esta, de pseudoaceleración. Entonces, aquí está. Si yo quiero conocer
el espectro de Fourier de la estructura, o sea, del oscilador, es igual al espectro de Fourier de la ciudad universitaria por el espectro de Fourier, perdón, por la función de transferencia del sitio, el espectro de Fourier de ciudad universitaria por la función de transferencia del sitio, esto que está aquí, el espectro de Fourier de ciudad universitaria por la función de transferencia del sitio, les da el espectro de Fourier en el sitio. O sea, este por este es el espectro de Fourier en el sitio. A subíndice S. Y si al movimiento en el sitio A subíndice S lo multiplico por la función de transferencia de la estructura, me queda AE, la aceleración de la estructura. Y es igual a esto que está aquí. La función de transferencia del oscilador por la función de transferencia del sitio por el espectro de Fourier. Entonces podemos empezar por proponer espectros de Fourier. Hay formas sencillas para ciudad universitaria. Se proponen. El de Michoacán pues se registró, pero el de Guerrero se propone. Uno de 8.1, uno de 7.7. ¿Cómo se propuso? Pues en esta plática, estos dos de Guerrero, estos dos, ya están hechos. ¿Dónde? Aquí, miren. Te les digo dónde. Aquí. Aquí está uno de Guerrero de 8.1 y uno de Guerrero, San Marcos de Guerrero de 7.7. O sea, ya se hizo, se escalan los temblores para que dé un espectro de Fourier de un temblor más grande del que ustedes quieren. Es un ejemplo. Pues ya se van con su ejemplo. La función de transferencia del oscilador, pues ya quedamos cuál era. Entonces estamos diciendo que el movimiento en la estructura es el espectro de Fourier en ciudad universitaria. Por la función de transferencia del sitio, eso es el espectro de Fourier en el sitio. Por la función de transferencia del oscilador, es el espectro de Fourier del oscilador. Se puede resolver cuál es el valor máximo de esa serie. Estos son espectros de respuesta, espectros de Fourier. Pero a todo esto le corresponden acelerogramas. Entonces, si yo tengo los acelerogramas, en algún momento tuve acelerogramas, puedo saber cuál es el valor máximo. Entonces, máximo absoluto. Puede ser o el primero, no sé. Depende de cada registro. Si fuera este registro, yo creo que el máximo de debe ser este valor. Bueno, hay una manera de estimar el valor máximo si solamente tengo los espectros de Fourier. Y es la teoría de vibraciones aleatorias, que no viene aquí, no la voy a explicar, pero ustedes dan el espectro de Fourier, dan un valor de duración y les regresa el valor máximo en el tiempo. Entonces calculan el espectro de Fourier para un periodo de oscilador especial. Calculan la duración que tienen estas expresiones y sacan el valor máximo en el tiempo del espectro de Fourier. O sea, están buscando, si esto fuera una serie de tiempo, ¿cuál es el valor máximo en el tiempo? Existe teoría para sacar. Entonces hacemos mapas de eso. Entonces aquí está la aceleración máxima del terreno para 3 temblores. El de Michoacán, que sí existió en el 85, el de Guerrero, que es el gran temblor esperado. ¿Qué pasa si viene un temblor de Guerrero, pero con la magnitud de Michoacán, 8.1? ¿Y qué tal si viene un temblor por abajo del continente? Ahora sí que parecido al que ocurrió en 2017, el 19 de septiembre. Entonces esto es el 19 de septiembre del 85, subducción. El 19 de septiembre de 2017, normal. Este es un temblor hipotético. Este también es hipotético, pero alguien parecido ya pasó. Entonces aquí se ven las aceleraciones máximas del terreno. Un mapa de eso. Como resumen, esto va de punto 1 a punto 13. Este va de punto 13 a punto 16 y de punto 16 a punto 19. Aquí están los mismos. Este va yo desafortunadamente, aquí donde está el cursor, tengo letreros del Zoom, no puedo leer la etiqueta, pero puedo leer la primera, dice punto 184 a punto 221. La segunda etiqueta no la puedo leer. La tercera dice de punto 258 a punto 294. Lo que les quiero decir es que el de Guerrero es sistemáticamente más grande que el de Michoacán.
Y el normal, pues todavía es más grande que los dos. Vean, las aceleraciones máximas están arriba de 0.5 G. Entonces, el temblor normal afecta a periodos cortos. Pero ¿qué pasa a un segundo? Como por decir, a niveles, edificios de niveles de 10 niveles, de 10 pisos. Esta es la distribución de energía y los máximos para el de Michoacán, 0.5 a 0.6. Para el de Guerrero, de 0.6 a 0.7. Y para el normal, parecido, de 0.6 a 0.7. Entonces, el de Guerrero y el normal se parecen en un segundo. Y luego en 2 segundos. Bueno, el de Michoacán, de 0.8 a 0.99, a 1. Y el de Guerrero, de 0.9 a 1.1, es casi el 10%. O sea, son muy parecidos. Aquello que se dijo de que un temblor de Michoacán y de Guerrero se parecen, pues ahí está. Luego el normal de magnitud 7 ya empieza a ser menos intenso. Entonces, aquí comparamos uno de 8.1 contra 7.7 para un segundo y tenemos amplitudes similares nada más. En el de Michoacán, lo máximo va de 0.56 a 0.67 y el de Guerrero va de 0.36 a 0.44. Pero eso es a un segundo. Si lo observamos a 2 segundos, el de Michoacán llega de 0.67 a 1.071 y el de Guerrero de 0.69, el otro era de 0.67, este es de 0.69, a 1.096, el otro era 1.071, es decir, prácticamente iguales. Quiere decir que un temblor de magnitud 8.1 de Michoacán trae más o menos, según los datos que tenemos, la misma energía que un temblor de Guerrero de 7.7. O sea, los de Guerrero son más energéticos. Creo que con eso es todo. Yo creo que vamos a dejarle ahí. Vamos a cerrar esta presentación. ¿Siguen ahí? Voy a dejar de compartir. Voy a dar la cara. Nada más que tengo muy mala cámara, entonces no se ve. Pero bueno, aquí estoy y pues yo ya con esto terminaría el curso de física de las ondas.